¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de comunicación para tercero y cuarto grado de secundaria con el título ¿Qué problemas afectan a las familias? Experiencia de aprendizaje integrada número 2. Esta es la actividad 1. Nos dice, leemos el siguiente texto. En el contexto actual, originado por la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto en mayor medida las dificultades económicas en el país y ha generado grandes cambios en la vida de las personas, las familias y la comunidad. Estos cambios se hicieron más visibles durante los periodos de cuarentena que obligaron a restringir las actividades económicas, comerciales y productivas, lo que generó un grave problema en los ingresos económicos de todas las personas. Reflexionamos y respondemos. De acuerdo con el texto principal sobre el problema que se presenta en el actual contexto originado por la pandemia. La lectura nos dice que la COVID-19 ha puesto de manifiesto en mayor medida de las dificultades económicas en el país y ha generado grandes cambios en la vida de las personas. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuáles son las consecuencias? La causa es la restricción de actividades económicas, comerciales y productivas, lo que genera un grave problema en los ingresos económicos de todas las personas. Nos dice, profundizamos en el tema. 1. ¿Qué nos pareció la lectura? Respondamos las siguientes preguntas según el texto. La lectura no me pareció muy interesante porque nos demuestra la realidad que vivió nuestro país, además que nos presenta datos impactantes del ámbito económico y social, que es el Producto Bruto Interno PBI. El PBI es un valor total de los bienes y servicios generados en el país durante el año. Porque en el año 2020 el PBI cayó un menos 9,4% porque se redujo el consumo de las familias y disminuyeron las inversiones y las exportaciones de bienes y servicios. ¿Cuáles fueron las actividades económicas que disminuyeron en la producción de bienes y servicios? Las actividades económicas que disminuyeron la producción de bienes y servicios fueron los alojamientos y los restaurantes, transporte, almacenamiento, correo y mensajería. El comercio, el servicio prestados a empresas, etc. ¿Qué actividades provocaron la caída del PBI? Las actividades que provocaron la caída del PBI fueron la minería, seguida de la pesca, los servicios, el comercio, la manufactura, la construcción y la actividad agropecuaria. Elaboramos la información que se brinda en el texto en relación con lo planteado por cada una de las instituciones. Nos dice Organización Internacional del Trabajo, OIT. Menciona que es altamente probable que la informalidad aumente, particularmente en el segmento de trabajadores independientes menos calificados, quienes toman actividades como medio de subsistencia entre la disminución o pérdida total de sus ingresos producto del confinamiento social. Encuesta Nacional de Hogares. Según la ONU, entre abril, mayo y junio del 2020, la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas con relación al 2019. Quienes sufrieron mayormente de desempleo fueron hombres, las personas entre 25 y 44 años de edad y las personas con estudios superiores no universitarios. Instituto Bartolomé de las Casas afirma que la caída del PBI del empleo impactará fuertemente en hogares del sector informal y que aquellos que habrían pasado de formar la llamada clase media emergente a los harán retorno a la pobreza. Nos dice 3. Utilicemos el esquema para resumir las ideas relacionadas con los nudos críticos de las medidas implementadas. Acá tenemos una mirada de la problemática económica y social del Perú en tiempos de pandemia. La caída del PBI del empleo impactará fuertemente en los hogares del sector informal. La caída del PBI impactará en aquellos que habrán pasado a afrontar la llamada clase media emergente y los hará retornar a la pobreza. Sufrieron mayores de desempleo hombres entre 25 y 44 años y personas sin estudios universitarios. Entre abril, mayo y junio
del 2020 la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas con relación al 2019. Los trabajadores independientes retoman actividades como medio de subsistencia entre las disminuciones de sus ingresos y nos dice es altamente probable que la informalidad aumente. Bueno, continuemos. Nos dice, a partir de las ideas que hemos identificado, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué problemas se habla en el texto? El texto nos habla de los problemas económicos y sociales que atravesó nuestro país en tiempos de pandemia, como la informalidad, el desempleo y la desigualdad. Nos dice, ¿qué se dice de ese problema? Nos dice que causó un gran impacto en las vidas de las personas. Debido al desempleo, muchos han aplicado medios para poder solventar los gastos de su familia, recurriendo a la informalidad, y esto trajo consigo problemas con la desigualdad y violencia en los hogares. ¿Cuáles son las causas del problema? Nos dice que la causa principal fue el confinamiento y la reducción de la demanda de diversos bienes y servicios. Completemos este cuadro a partir de las tareas 1 y 2. Problema: desempleo. Causas: el confinamiento y la reducción de la producción de bienes y servicios causaron que las empresas redujeran la cantidad de sus trabajadores y despidieran a muchos. Acá tenemos tarea 2, informalidad. Debido a la pandemia, las personas buscaron otros medios para conseguir ingresos económicos y solventar su familia. Aquí nos dice, ¿qué propuesta podemos plantear ante el problema? Tarea 1. Una de las soluciones del gobierno fue implementar los bonos. Sin embargo, necesita reactivar la economía para que se genere más puestos de trabajo. Tarea 2. De la informalidad. Se tiene que elevar la productividad de las y de los trabajadores independientes, y para ello solo se requiere de decisión política. 6. ¿Para qué se escribió el texto? ¿Con qué propósito? Este texto se escribió con el fin de informar a las personas de la realidad económica y social que se vivió durante las pandemias, además que nos informa sobre cuáles fueron las causas de estas. Es necesario tener una perspectiva general de los problemas que afecta el país. A partir del trabajo desarrollado, reflexionemos. Al leer los textos, logramos identificar el problema y la situación económica del país y de las familias, así como las causas. ¿Cuál de las tareas nos ha ido más? ¿Por qué? En mi opinión, considero que las lecturas sí nos han ayudado a reflexionar sobre los problemas y la situación actual que se vive a causa de la pandemia. Los textos también nos plantearon las diversas causas por las cuales se originaron estos problemas, considerando que al realizar el cuadro y organizador nos ayudaron a ordenar nuestras ideas claramente y tuviéramos una mejor comprensión del texto. Nos dice, tenemos un reto: plantear posibles soluciones para disminuir los problemas económicos de nuestras familias provocados por la pandemia y elaborar un plan sobre la base de fuentes científicas y considerando los saberes locales para promover el desarrollo sostenible de la comunidad y mejorar la calidad de vida. Acá tenemos 2. Es necesario que las familias sepan distribuir correctamente los ingresos que reciben y de esa manera puedan diferenciar entre gastos esenciales y gastos innecesarios. Las personas podrán contribuir con la economía comprando en empresas formales. Nos dice, evaluamos nuestros avances. Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances. Con la competencia que estábamos trabajando durante este video es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Los criterios de evaluación: obtuve información de los textos que leí, lo logré. Identifiqué información y seleccioné datos específicos, lo logré. Interpreté las ideas de los textos y pude identificar el tema e idea principal, así como sus propósitos, lo logré. Resumí ideas de los textos e identifiqué las ideas centrales, lo logré. Bueno, muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que me dejes un like y también te suscribas, y también me ayudes compartiendo para que más estudiantes lo puedan ver y así puedan también ellos realizarlo. Muchas gracias y hasta luego.